Vivimos en una época en la que el pensamiento dogmático y las interpretaciones simplistas del mundo nos enfrentan a dilemas fundamentales. ¿Cómo encontrar la verdad en medio de creencias inamovibles? Este problema ha perseguido a la humanidad desde tiempos remotos, y es precisamente en este contexto donde surge la figura de Baruch Spinoza, un pensador del siglo XVII cuyo sistema filosófico desafiaba la rigidez de las doctrinas establecidas. Su historia de expulsión, sufrimiento y lucha intelectual es, a la vez, un reflejo de la tensión entre la tradición y la libertad de pensamiento. En este relato descubriremos cómo, a través de una mente audaz y un método riguroso, Spinoza propone una visión de la realidad en la que la razón, la ética y la política se entrelazan en un sistema coherente que promete liberar al individuo del encierro del dogma. Desde sus humildes inicios en el seno de una comunidad judía hasta su consolidación como un referente del racionalismo, la narrativa que hoy presentamos invita a replantearse los límites del conocimiento y a abrirse a una perspectiva integral en la que la libertad de pensamiento es la clave para alcanzar una vida plena y consciente. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en un ambiente multicultural y de efervescencia intelectual, donde el comercio y las ideas se entrelazaban en un tejido social vibrante. Criado en una familia de judíos portugueses que se habían asentado en el barrio judío, su educación estuvo marcada por las tradiciones y rituales de una comunidad que, a pesar de su riqueza cultural, mantenía límites estrictos en cuanto al cuestionamiento de sus dogmas. Desde muy joven, Spinoza se destacó por su inquietud mental y su afán de explorar ideas más allá de los márgenes aceptados, lo que le llevó, inevitablemente, a un conflicto con la autoridad religiosa. La decisión de abandonar o ser excluido de su comunidad fue un punto de inflexión en su vida, marcando el inicio de un camino de soledad intelectual y de profundización en el estudio de la filosofía. Esta experiencia de marginación, en lugar de quebrantar su espíritu, lo impulsó a pulir tanto sus habilidades técnicas, aprendiendo a pulir lentes para instrumentos ópticos, como su capacidad para expresar sus ideas en latín, idioma entonces universal de la filosofía. Así, en medio de la adversidad, Spinoza forjó un carácter que se convertiría en la base de un sistema racional que, a pesar de la controversia, hoy sigue inspirando a quienes buscan la verdad en la razón. El corazón del pensamiento de Spinoza reside en su adhesión al método deductivo, una herramienta que le permitió construir un sistema filosófico de inquebrantable coherencia. Inspirado por la claridad y la precisión matemática, Spinoza adoptó una estructura que comienza desde axiomas evidentes, para luego derivar, mediante una serie de demostraciones lógicas, conclusiones que abarcan la totalidad de la realidad. Esta aproximación, denominada modo geométrico, se diferencia de la metodología de otros pensadores contemporáneos como Descartes, ya que en lugar de partir del yo y de la subjetividad, Spinoza se atreve a partir del todo, un concepto que engloba la totalidad del ser y de la naturaleza. En este marco, cada proposición se construye a partir de verdades claras y distintas, garantizando que el razonamiento sea inapelable y universal. Esta estructura no solo refuerza la validez de sus ideas, sino que también abre la puerta a una comprensión del universo en la que la existencia, la esencia y la causalidad se integran en un solo sistema armónico. Con este método, Spinoza no solo desafía las convenciones escolásticas, sino que también ofrece una alternativa en la que la verdad se revela a través de una deducción rigurosa y una introspección que convoca al espectador a cuestionar lo aparentemente inmutable. Uno de los conceptos fundamentales en la filosofía de Spinoza es el de la sustancia, entendida como aquello que existe por sí mismo y es concebido por sí mismo. En su visión, la sustancia es infinita, indivisible y eterna,
lo que le permite abarcar la totalidad del ser, desde el universo material hasta la mente humana. Al identificar a Dios con la naturaleza, o, en términos propios, natura naturans, Spinoza rompe con la concepción tradicional en la que Dios es un ente separado y trascendente. Para él, todo lo que existe es una manifestación de esta única sustancia infinita, y los seres finitos, conocidos como modos, son simplemente atributos o manifestaciones particulares de esa totalidad. Este planteamiento lleva a una visión radicalmente unificada de la realidad, en la que no existe dualismo entre mente y cuerpo, sino dos aspectos inseparables de una misma entidad: la idea de causa sui o causa de sí mismo, que atribuye a la sustancia la capacidad de contener en sí misma tanto su esencia como su existencia, resulta revolucionaria, ya que implica que la verdadera libertad y la comprensión profunda del mundo se alcanzan al reconocer la interconexión de todas las cosas. Esta noción no solo fundamenta su sistema filosófico, sino que también ofrece una perspectiva de la existencia que invita a trascender las divisiones y a ver en el universo un único organismo en constante expresión. La ética de Spinoza se sustenta en el reconocimiento de que el ser humano está íntimamente unido a la totalidad de la naturaleza, lo que implica que sus emociones y pasiones son reflejos de una cadena de causas que se extiende hasta el infinito. En su análisis, el concepto de conatus, el esfuerzo inherente a cada ser por perseverar en su existencia, se erige como la fuerza motriz detrás de todas las acciones humanas. Este impulso vital se manifiesta en diversas emociones, que Spinoza clasifica en activas y pasivas. Las primeras surgen de la mente y reflejan una acción guiada por la razón, mientras que las segundas son reacciones que nos alejan del control y la comprensión. El desafío moral, según Spinoza, es aprender a transformar las pasiones pasivas en activas, alcanzando así un mayor grado de perfección tanto en la mente como en el cuerpo. Este proceso se conoce como el progreso moral, que no solo implica un dominio de las emociones, sino una evolución hacia el conocimiento intuitivo, la comprensión global e ininterrumpida de la realidad. En este sentido, la ética spinozista se presenta como una invitación a redescubrir la libertad, entendida no como la ausencia de determinación, sino como la capacidad de actuar en coherencia con la verdadera naturaleza del ser. Así, la filosofía se convierte en una herramienta liberadora, capaz de transformar la percepción de uno mismo y del universo, impulsando una vida guiada por el entendimiento y la sabiduría. La influencia del pensamiento de Spinoza trasciende la esfera estrictamente filosófica, extendiéndose al terreno de la política y la organización social. En una época marcada por la intolerancia religiosa y los conflictos ideológicos, Spinoza se adelantó al proponer un sistema político basado en la razón y la libertad individual. Su visión defendía la idea de un pacto social en el que cada ciudadano, cediendo parte de sus derechos, contribuía a la construcción de un orden común que favoreciera el bienestar colectivo. Esta propuesta, radical en su momento, sostenía que el mejor sistema era aquel que permitía la mayor difusión del conocimiento y, en consecuencia, el mayor grado de libertad para todos. Para Spinoza, el Estado no debía ser un ente autoritario que impusiera dogmas, sino un espacio en el que la diversidad de ideas se integrara en un marco de tolerancia y diálogo. Su filosofía política es, en esencia, un llamado a superar las divisiones y a forjar una sociedad en la que la convivencia pacífica y el respeto mutuo sean los pilares fundamentales. Al combinar sus conceptos éticos y metafísicos con una visión de la organización social, Spinoza no solo sienta las bases de una teoría política moderna, sino que también ofrece una solución a los conflictos que surgen de la rigidez de las creencias y prejuicios, promoviendo un modelo de democracia inclusiva y racional. Durante su vida, las ideas de Spinoza generaron controversia y rechazo, siendo tachado de hereje
y excluido por la comunidad que lo vio crecer. Sin embargo, su legado no quedó relegado al olvido. A lo largo del siglo XIX, filósofos idealistas y pensadores críticos redescubrieron la coherencia interna y la audacia de su sistema, reconociéndolo como una de las propuestas filosóficas más integrales y revolucionarias. Figuras como Hegel y Nietzsche hallaron en la obra de Spinoza una fuente inagotable de inspiración, apreciando especialmente su capacidad para unificar la realidad en un solo sistema lógico y ético. Este redescubrimiento no fue casualidad, ya que la modernidad y la búsqueda de respuestas ante la fragmentación del pensamiento tradicional hicieron que su obra resonara con fuerza en nuevos contextos históricos y culturales. La influencia spinozista se extendió más allá de la filosofía, impactando áreas como la política, la psicología y la ética, y abriendo caminos hacia una comprensión más holística del ser humano. Así, la narrativa de un hombre expulsado por su inconformismo se transforma en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y de la posibilidad de construir un conocimiento que abrace la totalidad de la existencia. Hoy, en un mundo que vuelve a cuestionar las viejas estructuras dogmáticas, el legado de Spinoza se presenta como una brújula que invita a repensar la interrelación entre ética, razón y política. Mientras que otros racionalistas de su época, como Descartes, centraban sus argumentos en el pensamiento individual y la separación entre mente y cuerpo, Spinoza se atreve a dar un giro radical al adoptar una perspectiva holística que integra todos los aspectos de la realidad. Su método, basado en la deducción geométrica, no solo garantiza la solidez de sus razonamientos, sino que establece un puente entre el pensamiento abstracto y la experiencia concreta. A diferencia del dualismo cartesiano, la propuesta spinozista es una invitación a ver la existencia como una red interconectada, en la que cada parte refleja la totalidad. Esta visión unitaria se plasma en la idea de que la mente es la idea del cuerpo y que ambos son manifestaciones de una única sustancia infinita. La originalidad de este enfoque reside en su capacidad para deshacer las barreras tradicionales entre lo espiritual y lo material, lo individual y lo universal, abriendo paso a una comprensión más profunda del orden natural. La coherencia y el alcance global de su sistema no solo le otorgaron notoriedad en su tiempo, sino que también lo convirtieron en un referente para corrientes filosóficas posteriores, que encontraron en su obra las claves para cuestionar y reformular paradigmas establecidos. Así, la singularidad de Spinoza se evidencia en su audaz capacidad para fusionar la razón con la experiencia, lo abstracto con lo concreto, y en su convicción de que la verdadera sabiduría surge del reconocimiento de la unidad esencial de toda existencia. En la actualidad, cuando el mundo se enfrenta a desafíos de polarización, intolerancia y desinformación, la filosofía de Spinoza resuena con una fuerza renovada. Su propuesta de un sistema basado en la razón, la ética y la integración de la experiencia se presenta como una respuesta viable a la fragmentación del pensamiento y la crisis de valores que aqueja a muchas sociedades modernas. La idea de que todo lo que existe forma parte de una única sustancia invita a replantear la relación entre el individuo y la comunidad, propugnando una visión en la que la diversidad y la tolerancia se convierten en elementos esenciales para la convivencia pacífica. Al comprender que las emociones y pasiones son manifestaciones de un esfuerzo por preservar la propia existencia, se abre la posibilidad de canalizarlas hacia un progreso moral y colectivo, donde el conocimiento intuitivo actúa como guía para alcanzar la libertad real. Este enfoque, lejos de negar la influencia de las circunstancias externas, las integra en un sistema en el que la verdad se descubre a través de la reflexión y el diálogo. En un mundo saturado de información y opiniones fragmentadas,
La enseñanza espinocista nos recuerda la importancia de buscar verdades claras y distintas que, mediante un análisis riguroso, permitan construir puentes de entendimiento entre las diferentes corrientes de pensamiento. La filosofía de Spinoza, por tanto, no es solo un legado histórico, sino un faro que orienta la búsqueda de soluciones éticas y racionales para los dilemas contemporáneos. Al cerrar este recorrido por el pensamiento de Baruch Spinoza, se hace evidente que su obra va mucho más allá de una mera exposición teórica. Es una invitación a redescubrir la esencia de la libertad, el conocimiento y la armonía entre el individuo y el universo. Su capacidad para construir un sistema total que integra la ética, la política, la metafísica y la psicología resulta un ejemplo de cómo el pensamiento profundo y riguroso puede transformar la visión de la realidad y ofrecer soluciones a los conflictos que surgen del dogma y la intolerancia. Hoy, en un mundo en el que las fronteras del saber se expanden y los desafíos éticos se hacen cada vez más complejos, la filosofía espinocista se erige como una herramienta indispensable para fomentar el diálogo, la reflexión y el progreso moral. Te invitamos a sumergirte en este legado, a cuestionar lo establecido y a encontrar en la razón y en la unidad de la naturaleza la clave para una existencia plena y consciente. Descubre cómo, al comprender que cada ser es parte de un todo interconectado, se abre un camino hacia una vida de integridad y sabiduría, en el que la libertad no es una ilusión, sino una conquista continua basada en el entendimiento profundo de nuestro lugar en el universo. La invitación es clara: reflexiona, transforma y actúa en sintonía con el gran legado del pensamiento racional y ético, y permite que la luz de Spinoza ilumine tu camino hacia una existencia más justa y auténtica.